Ana, buenas Hola, tardes. ¿Qué buenas tal tardes. estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí contigo, que tenía muchas ganas, la verdad. O Sí, sea lo que, mismo digo, lo mismo pues digo. nada, es para mí mi segundo proceso visible. Para ti es el primero, aunque has tenido un precedente. También es el segundo, porque tuviste Sí, el Instagram Live el otro día, que, bueno, a mí me encantó. Me pareció que estuvo muy, no sé, ahí trabajando en el estudio. Entonces, bueno, primero, pues ya hemos dicho, yo soy Virginia Torrente, soy comisaria de exposiciones. Ana Martínez Fernández es una artista que os voy a recomendar a todos que os intereséis por su trabajo, porque a mí realmente me interesa y voy a aprovechar hoy para saber más, porque no lo conozco tanto. Hechas las presentaciones, y ahora Ana, que me consta, y luego hablaremos de esto, le interesa no solo el arte, sino la literatura y otros soportes artísticos y creativos. En su pequeño statement que ha colgado, se lo ha pedido Open Studios y está colgado, hay un par de frases que quiero destacar porque creo que hablan muy bien de su trabajo y a la vez quiero que ella nos los explique mejor. Y a mí me llama la atención cuando dice que en su trabajo habla de la observación de la complejidad en las narrativas sociales a través del artificio y la ausencia o presencia de inocencia. Y luego, esto me gusta mucho, y otra cosa que me interesa todavía más es la seducción implícita en los objetos o los sí, textos. sí. Entonces, yo con estas dos frases me gustaría que ahora nos hagas tú una intro un poco más extensa de cuáles son tus líneas de investigación y qué quieres enseñar con tu trabajo. Claro, pues a ver, bueno, por contextualizar un poco e introducir, para aquel que, vamos, no sepa nada de mi obra, mi trabajo se puede definir como multidisciplinar, pero sí que es verdad que de alguna manera trabajo mucho en el terreno de lo escultórico, sobre todo, ¿no? Como un terreno de lo escultórico que está bastante informado sobre lo textual, pero, pero vamos, es sobre todo escultura, ¿no? Sobre lo que trabajo. Esa información sobre lo textual, yo no sé si, bueno, pues pensando ahora un poco también, ¿no? A la hora de introducir, supongo que también tiene que ver con mi background un poco, ¿no? Como mi formación, que sí que, aunque yo estudié Bellas Artes en el País Vasco, luego me dediqué durante unos años más a la práctica académica casi, ¿no? Durante un tiempo sí que estuve bastante más centrada en lo que era una práctica más ligada al lenguaje, tanto como hablado como escrito, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo decido de alguna manera retomar esa práctica plástica, eh, lo que me interesa es, de alguna manera, encontrar, como movilizar como ese lenguaje hacia algo, o sea, movilizar ese lenguaje en el espacio escultórico hacia algo como con un significado no tan lineal, ¿no? Como lo que hasta ahora, por ejemplo, estaba haciendo a través del lenguaje. No que a través de la escritura no se pueda, por supuesto, experimentar un poco más con ello, ¿no? Pero de alguna manera sí que encontraba ese interés que empecé a tener sobre lo escultórico, eso, el cómo traducir de alguna manera el lenguaje al espacio, ¿no? Pero sobre todo eso, como a través de algo como más abierto, más ambiguo, como dando pie a asociaciones más libres, ¿no? Que lo que puedes hacer con un texto, que normalmente es un poco más explícito, ¿no? A la hora de hablar de referencias o contar lo que quieras contar, ¿no? Eh, y bueno, y es entender de mi práctica, que es un poco también lo que decías, yo creo, como ligándolo sobre lo del deseo, o sea, es entender de mi práctica, normalmente yo el modo en que trabajo tiene mucho que ver pues bueno, como una asociación o una amalgama de referencias, ¿no? Que normalmente tampoco tienen por qué tener como una lógica muy común entre ellas, pero sí que es verdad que que tiendo a tener temas recurrentes que me suelen interesar, que suelen ser eh, pues lo erótico, trabajo mucho con lo erótico, que de ahí un poco esa cosa del deseo, y trabajo mucho también, me interesa mucho lo abyecto, sobre todo, ¿no? Como, entonces, en esa cosa como de pasar, de entender el lenguaje y mirar como
esas referencias desde un punto de vista también femenino, ¿no? Como esos mecanismos de lo abyecto y de lo erótico, pero desde un punto de vista también algo femenino, que es el mío, ¿no? De alguna manera. Y luego también, pues, ese punto de vista y esos mecanismos, pues, son muy paradójicos y son muy contradictorios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las líneas en las que me muevo. No sé si esas dos frases, bueno, pues normalmente los statements, pues ya sabes, ¿no? Como, pero bueno, por contextualizar un poco esas dos frases que te habían llamado la atención, pues yo lo veo como un poco así, más... Esto que comentas entre lo erótico y lo abyecto, que es como, suena bastante perverso, y yo a la vez miro tu trabajo y veo también una inocencia en primer plano, o sea, es una mezcla de, hablas de lo erótico y lo perverso y suena, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, No, pero total. sí, Perdona. ahora que quería mencionar, por ejemplo, me estaba acordando de las pocas exposiciones que he visto yo tuyas, la de Alimentación 30, que fue el año pasado, y fíjate este escaparate tan recogido y tan a la vez tan a la calle, ¿no? Tan a la vista de todo el mundo. Para mí lo que hiciste fue una escenografía preciosa donde había algo de erótico, algo de abyecto, algo de, también me pareció muy inocente, pero muy calculado y muy bien pensado y muy bien presentado, y con un material que es la cerámica, que luego vamos a hablar luego más de los materiales en tu trabajo, que es otro tema súper interesante. Entonces, no sé, me gustó mucho, pero me pareció muy rotundo. ¿Cómo concebiste el proyecto? ¿Lo concebiste muy site-specific para la ventana de Alimentación 30? Sí, ¿o no? sí. O sea, a ver, sí, era super site specific. Había, bueno, había dentro de lo que era Alimentación 30, pues había cosas como muy obvias, ¿no? Como ese escaparate, esa cosa de enseñar, esa cosa de a qué tienes enfrente, ¿no? Como esa calle también, que es Doctor Fourquet, ¿no? Como era mi primera casi... no mi primera, pero de alguna manera casi como una presentación, por decirlo de alguna manera, en Madrid, aunque fuese una cosa muy modestita, ¿no? También, pero bueno, pues, pero desde luego que sí, que todo, había muchas contradicciones también en esa que es un poco como yo trabajo, como por supuesto que hay mucha inocencia, pero hay perversión, una perversión que a veces incluso no tiene por qué ser negativa, ¿no? Como hay veces que yo sé, no sé, hay veces que yo veo también la perversión como algo... Para Sí, nada ¿no? negativa. Pues sí, o quiero decir, también, por ejemplo, en ese sentido había algo también que hablaba del obsceno, pero del obsceno como algo fuera de la escena también. Hubo un momento en esa pieza en concreto, al principio estaba como bastante centrada, yo no sé si te acuerdas, o sea, era como una escenografía que estaba totalmente centrada en lo que es el espacio de Alimentación 30, ¿no? Y luego, al cabo de los días, la giré, porque esa cosa también de, o sea, no estaba totalmente girada, o sea, no es que no vieses, por ejemplo, como las piezas que había dentro, estaba como semi-girada, ¿no? Porque también, bueno, luego, yo qué sé si son unas traducciones también a la hora de lo que quieres decir con las cosas que vas probando, ¿no? Que luego también esa cosa de exponer, a mí me enseña mucho a la hora de entender, ¿no? Cómo hago las cosas, pero desde luego que ahí ese giro era un poco como para denotar más todavía como lo obsceno, pero como esa traducción también del inglés como de obscene, de fuera de la escena, ¿no? De lo que no hay en la escena. Y una vez más, pues ahí, por ejemplo, que eso es una cosa también que cuando me preguntabas por las referencias, yo no sé por qué, siempre me acuerdo muy bien de lo que estaba leyendo en los momentos en los que he hecho ciertas piezas, ¿no? Como que no tiene a veces que ver mucho literalmente con lo que estoy contando, ¿no? No es que de repente me haya leído algo. Pero, por ejemplo, en ese momento me acuerdo de estar leyendo los diarios de Joe Wharton, ¿no? Que tienen una cosa también como... O, por ejemplo, Public Sex, de Patrick Califia, no sé si te suena. ¿No? Entonces, bueno, que igual de repente estaba leyendo eso un mes antes o un mes después, pero como que yo lo asocio un poco a esos momentos, ¿no? Como,
Pues esto entiendo, perdona que te interrumpo. O sea, hay algo te iba a preguntar, porque sé y me consta, lo hemos hablado, que te interesa mucho la literatura, que hay otros soportes artísticos que entran en tu trabajo, pero veo que de una manera así como o casual o tangencial, o sea, no es que busques la inspiración, sino que es que estás leyendo esto y se relaciona con el trabajo, o no. Sí, o sea, a mí lo que me gusta cuando hablo también, por ejemplo, de las complejidades narrativas, ¿no? A la hora de cómo nos comunicamos o el cómo conectas ciertas referencias a la hora de formalizar una pieza, yo no trabajo tanto como a partir de una narrativa en la que quiera contar algo muy preciso y muy concreto y muy cerrado. O sea, parto de referencias bastante concretas para mí, pero que suena también muy cliché, igual lo que voy a decir, pero que yo tampoco busco contar algo muy específico, con unas referencias muy específicas, ¿no? Yo busco, precisamente por esa cosa de la traducción del texto al objeto, que realmente el objeto me cuente algo a mí, ¿sabes? O la pieza. Y normalmente sí que es verdad que buscas también como una línea específica o algo que comunique específico, pero luego también las referencias que evoquen en cada uno pues son aquellas, ¿no? Como que muchas veces, por ejemplo, a la hora de el feedback que yo haya podido tener como de compañeros o de amigos que han visto obra tuya, normalmente el feedback o aquello que entienden esas personas es normalmente lo que quiero decir, simplemente que a ellos quizás les evoca otro tipo de referencias que no son las mías propias, ¿no? Pero yo sí trabajo a partir de esas, porque es lo que me mueve. Muchas veces es a partir de una referencia concreta, otras veces y otras veces surgen mientras lo hago, ¿no? O a veces que es a partir de un texto, pero casi nunca acaba donde empieza. O sea, es como que quiero conectar referencias, pero también como sin desvelar todos los secretos, ¿no? Que haya un poco ahí de misterio, no sé, como... Sí, sí. Bueno, ahora te voy a preguntar, saliendo de la obra, tengo una Mm. curiosidad de por qué te fuiste a estudiar Ah. escultura al País Vasco. Si es porque cuenta lo que quieras, pero que luego te voy a preguntar que por qué te fuiste a Londres a estudiar, a la Goldsmith a estudiar historia del arte. Esto me llama la atención, no sé, si Bueno, era quieres, más como teoría, ¿eh? Teoría del arte contemporáneo, que luego, teoría del arte no contemporáneo. era, que luego tiene que ver, bueno, pues bueno, a ver, voy por partes. Entonces, eh, razones del por qué me fui a estudiar, tampoco tengo muchas, ¿eh? Porque luego, bueno, pues yo qué sé, pues cuando decidí estudiar Bellas Artes, pues yo soy de Cantabria y bueno, pues Bilbao estaba cerca, Bilbao también era un sitio al que yo ya en mi adolescencia solía ir y me escapaba de vez en cuando, pues cuando con colegas que tenían coches, ¿sabes? Un poco para, pues entre Bilbao y Gijón era un poco como los sitios a donde a mí me gustaba ir, ¿no? Como para ver otras cosas, pues conciertos, salir, yo qué sé, ¿no? Y entonces sí que es verdad que Bilbao, pues también dentro de las universidades de Bellas Artes, eh, pues me acuerdo que estaba también entre Valencia en algún momento, pero bueno, decidí irme a Bilbao porque a ver, bueno, no sé, esa decisión que tomas con 18 años, pues tampoco, no sé si está como muy fundamentada, pero desde luego que pues un poco de cercanía por igual estar en casa o una familiaridad con el sitio. Yo creo que luego la universidad me gustaba bastante porque tenía ahí un rollo que me daba la impresión de que era como un poco una avenida con la que yo me sentía más identificada que lo que veía, por ejemplo, yo que sé, en Salamanca, pero luego vete a saber que las experiencias también son muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en mi planteamiento a la hora de irme a estudiar a Bilbao, pues se me pasarían ese tipo de cosas por la cabeza, ¿no? Luego ya una vez allí, pues a ver, yo qué sé, para mí unas referencias muy importantes mientras estudiaba en Bilbao, pues un profesor que para mí, vamos, era muy, muy importante, pues Ángel Vados, y que Ángel Vados. ni siquiera me doy cuenta, no me di cuenta en ese momento tanto, ¿no? Me doy cuenta más, por ejemplo, ahora que noto, o que de repente oyes hablar a gente de él, o yo qué sé, el otro día estaba, por ejemplo, oyendo un podcast de los que hizo Joaquín García, bueno, uno de los podcasts es Ana Laura Laez,
y ella habla de Ángel, ¿sabes? Yo era como, bueno, pues que yo me identificaba mucho, aunque fuese otra época, porque, bueno, pues igual yo, 20 años después, ¿no? Que yo estudié allí. Es que Pero... Vados es nuestro mito, es que mío también. Por eso te preguntaba, digo, seguro que tuviste a Ángel Vados de profe Sí, o bueno, en no, pero realidad, por ejemplo, a mí sin me pasó referencia. lo que contaban a Laura Laez, que yo no estaba en clase de Ángel Vados, lo que pasa es que le pregunté si podía ir también como oyente y entonces me dejó, pero es que eso que cuentan a Laura, que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha otra gente, porque la gente, Sí, pues, bueno, no todo el mundo, tampoco es que estuviese llenísimo, pero bueno, no sé, había algo ahí, ¿no? Como que... Y luego, pues yo qué sé, pues influencias también, por ejemplo, como Chaumin Badiola, ¿no? Como... Eh, que sí que noto que son cosas que a mí me han marcado de alguna manera. Luego ya, pues me fui a estudiar el Erasmus a Palermo, que ahí me quedé, después de terminarlo, me quedé un tiempo más. Bueno, era un sitio ahí como eh, especial, ¿no? Palermo. Y luego, nada, de ahí me fui al Reino Unido, ahí es cuando ya me fui al Reino Unido, como a principios de los 2000, y me fui a Glasgow al principio. Estuve 2 años en Glasgow y luego ya es cuando fui a Londres. Y al cabo del año, año y medio de estar en Londres es cuando decidí hacer el máster en Goldsmith. Pero vamos, eh, y Goldsmith pues lo mismo, pues ahí estudié teoría del arte contemporáneo en el departamento de Visual Cultures, que era un departamento que estaba bastante bien dentro de la universidad. Y luego había, pues bueno, ciertos profesores que me interesaban, su práctica, como yo que sé, pues como Kojo Esung, que hablaba mucho como de bueno, era una cosa como muy de musicalidad contemporánea, no sé muy bien cómo describirlo, ¿no? Como, eh, pero bueno, que luego al final, aparte como de ciertos profesores que hayas podido tener, o el entorno, o o una experiencia de una educación diferente también. Por ejemplo, el sistema educativo que yo me encontré en Goldsmith era muy diferente al que experimenté tanto en Bilbao o sea, es muy diferente de todos aquellos que había experimentado hasta la fecha, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos, yo no soy pro de ninguna, bueno, es como tanto estudiar en Bilbao como estudiar en Palermo como estudiar en Londres me han proporcionado cosas positivas y cosas contra las que he luchado de alguna manera, ¿no? ¿de Cosas ahí que... ya te viniste a Madrid o qué? Pues a Madrid me vine, no, luego me quedé en Londres como 10 años, he estado viviendo en Londres como 10 años. A Madrid llegué en el 2000, bueno, en el 2016 más o menos, a principios de 2016. En Londres ya estabas haciendo cosas, incluidas exposiciones. En Londres sí, la verdad es que, bueno, bueno, también empecé en Glasgow. Glasgow, por ejemplo, para mí, aunque no haya estudiado per se, para mí Glasgow es uno de los sitios que más me han marcado a la hora de Ah, mira. cómo entiendo el arte, cómo entiendo, no sé, el compartir, el hacer cosas con gente, la colectividad, la gente, o sea, como la experiencia con la gente. Para mí, si tuviese que elegir un sitio de todos esos, Glasgow yo creo que es el que más me ha marcado con diferencia, vamos, como, sin duda Mm. alguna. Y en Londres sí, en Londres, bueno, pues empecé a hacer cosas, pero muy, muy esporádicamente, ¿eh? Igual tenía, yo qué sé, pues una expo al año, igual 2 expos al año. A partir de, empecé más como a meterme otra vez en la práctica plástica, pues como alrededor del 2012, 2013, algo así. Siempre he hecho cosas, ¿eh? Nunca he parado del todo, pero pues por ejemplo en el 2012, en el 13 te pillé un estudio en Londres, hasta entonces no había tenido un estudio nunca, ¿sabes? Como Mm. todas esas cosas y lo que conlleva tener un estudio, pues ir todos cuando puedes y porque bueno, Londres también no siempre puedes ir al estudio todos los días, claro, es como Ya, sí. tienes que Pues currar. mira, del estudio como lugar de trabajo y producción quería yo hablar. Nos Sí, queda un tema que no quiero que se nos escape, que son los materiales, que sí. los veo muy importantes y muy interesantes en tu trabajo, pero vamos a saltar. Si se me olvida, por favor me lo recuerdas, porque
Bueno, el estudio es donde el artista trabaja. Yo cuando te conocí estabas compartiendo, pues, entre otras Claro. personas, con Clara Sánchez Sí. Sala, con Carlos Pello, y ahora te has ido sola. No sé si llevas cuánto, un año o así, A o ver, menos o más. este sitio lo pillé como a finales del año pasado, como en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que estaba totalmente, bueno, en ruinas por decir algo. O sea, necesitaba como un buen lavado de cara. Le has metido mucho trabajo al Le he metido estudio mucho como trabajo espacio. bueno, sí, al estudio no tanto. Bueno, en realidad el espacio es que luego, bueno, se divide en otros sitios, pero vamos, como que sí, que necesitaba trabajo. Y con la ayuda de Cato, que me ayudó mucho, pues entonces lo he puesto un poco, eh, bueno, como en condiciones, ¿no?, para trabajar. Pero sí que es verdad que, bueno, a ver, empecé a trabajar en él, yo creo como en enero o así, ya, porque encima tuve que empezar a producir una expo que no se pudo hacer, que por todo el tema este del confinamiento, pero sí, yo creo que en total, aunque lo haya pillado en noviembre del año pasado, llevaré trabajando aquí unos 6 meses o algo así. Y bueno, pues es un cambio, es la primera vez que tengo un estudio yo sola. Te quería preguntar qué diferencias ves de buenas, Claro, malas, de estar sola o de compartir y estar acompañada. claro. Ya no hay un feedback directo, lo quieras o no lo quieras. Ahora estás sola, ¿cómo lo ves? ¿Mejor, peor o diferente? Simplemente, ¿cómo? Sí, te aporta Cuéntanos. cosas diferentes. A ver, por ejemplo, yo pues echo de menos también, ¿no?, como esa compañía. Luego además pues nosotros nos llevábamos muy bien. Yo justo además tenía como el estudio pegadito a Clara, ¿no?, como luego con Julián Cruz, con Carlos, con Alfredo, ¿no? Bueno, pues esa cosa también como de compartir una rutina, de ir, de comer, de hablar, de hablar de pelis, de estar ahí simplemente en silencio, pero con la compañía unos de los otros, ¿no? Pues eso es como muy bonito, yo qué sé, o incluso eh, irte a tomar algo después. Eso ya como una cosa un poco más rutinaria, pero luego, por supuesto, pues yo, vamos, como más aprendo además en mi práctica es exponiendo y colaborando o compartiendo o hablando de unos de los otros de las prácticas, ¿no? Pues yo echo de menos, por ejemplo, mucho hablar con Alfredo en el estudio, ¿no?, que nos tirábamos ahí cada vez que nos poníamos a hablar, pues bueno, como los dos somos también un poco chillones o yo qué sé, pero bueno, pues echo de menos muchas cosas, desde luego, pero bueno, también es muy especial estar sola, ¿no? Es una cosa también Te veo como... ahora sola ante el peligro, ¿eh? Por lo que estás contando, parece que echas de menos a los compañeros, seguro. Pero, Sí, claro, pero bueno, también me vienen, o sea, a ver, de vez en cuando, ¿eh? Tampoco es... bien. Y sí que disfruto, o sea, evidentemente tengo mucho más espacio, está bien estar sola, porque muchas veces también, pues bueno, pues no sé, estás sola, es que ¿Te ha tampoco... cambiado la rutina de trabajo o no? No mucho, no. O sea, porque bueno, mi rutina de trabajo también depende mucho de mis otros trabajos, ¿no? Entonces yo normalmente cuando más trabajo es por las tardes o los fines de semana y no, la rutina no me ha cambiado mucho en ese sentido. Igual yo que sé, en el estudio cuando compartes hay momentos que igual te entretienes más porque hablas más y aquí te concentras de otra manera. No sé, yo creo que en realidad no ha cambiado mucho mi rutina. Hay cosas que echo de menos y hay cosas que disfruto mucho de estar sola. Y creo que a ver, si te lo puedes permitir en algún momento por las circunstancias que sean, pues está bien también estar solo de vez en cuando, yo creo. Bueno, pues a ver, yo ahora te quería también de lo poco que hemos hablado entre nosotras antes de hoy sentarnos aquí a hablar, pues tú me habías comentado que una exposición que de alguna manera te ha marcado es esta, cuando hiciste Salón, que fue el año Ah, pasado, ¿no? Y fue con Ferran Pla. Entonces sí. me apetece que cuentes por qué esa exposición fue tan importante para ti. Bueno, para mí Salón es importantísimo y siempre que aprovecho agradezco tanto esta labor tan generosa que hacen Vale. Ángela y Cato. O sea, me parece increíble desmantelar el salón de tu casa para montar exposiciones, Sí, invitar a todo el son... mundo.
Y entonces, bueno, pues ¿cómo fue, te invitaron ellos o propusiste tú? Y sobre todo, ¿cómo fue el trabajo con Ferran Pla? Y cuéntanos por qué lo disfrutaste tanto, por qué es tan importante esa expo para ti. A ver, esa expo para mí es muy importante bueno, por muchas razones. Desde un nivel de aprendizaje, porque bueno, también la verdad es que prácticamente todo el trabajo que he hecho el año pasado, en el 2019, ha sido colaborativo con Ferran. Y sí que es verdad que empezamos a trabajar en este proyecto, eh, bueno, muy lentamente, con la calma, muy a nuestro paso, ¿no? Y entonces como que propusimos esta exposición por muchas razones diferentes, bueno, a este espacio en Osaka, en Japón, y bueno, nos dijeron que sí, que sin problema, tal, nada, expusimos ahí y entonces de ahí como que quisimos tirar un poco también, como seguir evolucionando y desarrollando un poco ese proyecto que de alguna manera, bueno, pues había crecido con nosotros, habíamos generado como una dinámica de trabajo muy buena, ¿no? Una cosa como muy de feedback, porque bueno, cuando trabajas sola hay muchas decisiones que tienes que tomar, ¿no? Pero cuando colaboras con otra persona, bueno, pues de alguna manera, y fíjate que Ferran y yo nos entendemos súper bien, pero bueno, siempre hay momentos en los que tienes que justificar una decisión o más que si los tuvieses, que si esa decisión la tomases tú sola y ya está, ¿no? Entonces ahí hay un proceso dentro de ese proceso colaborativo que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que creo que quizás no se puede hacer con todo el mundo, que tienes que encontrar a esa persona igual que con la que trabajas bien. En mi caso, por ejemplo, yo pues no sé, aprendo mucho con Ferran, aprendo mucho de él y creo que pues eso, trabajamos bien juntos, ¿no? Y entonces, después de estar en Japón, en Osaka, justo además en ese momento, Ángela y Cato estaban también allí de vacaciones y bueno, fueron a verla y tal, y entonces ellos ya también de alguna manera eran un poco, tenían una familiaridad un poco más cercana con todas esas piezas más que nadie en Madrid en este caso, ¿no? Claro. Y bueno, pues nos apetecía como de alguna manera, porque claro, esas piezas las tuvimos que enviar a Japón y claro, teníamos unas limitaciones en cuanto al envío, pues qué tamaño podías hacer las piezas, cuánto pesaban, cómo de grandes, etcétera, etcétera. Aunque en realidad esa limitación no significó para nada sacrificar formalmente nada en esa exposición. Nos apetecía de alguna manera que si fuese en Madrid, poder seguir un poco desarrollando ese tema, quedarnos con cosas igual que nos interesaban más, dejar atrás otras y hacer algo con lo que pudiésemos estar ahí nosotros, trabajar un poco más ambicioso, ¿no? Si quieres, por utilizar alguna palabra, aunque en realidad, bueno, no es ni más ni menos valioso, ¿no? Simplemente... Y entonces, nada, se lo propusimos a Ángela y a Cato y bueno, pues como les gustó la idea, les pareció guay, vamos, como... Y entonces expusimos ahí y bueno, y aparte de como ese recorrido de aprendizaje formal, luego pues lo que significa salón, que es que ya incluso la introducción que has hecho tú, ¿no? Pues si para ti supone eso, pues para mí supuso eso y más, ¿sabes? Como porque trabajar con ellos, cómo gestionan también que tú vayas, que montes, esa familiaridad, esa cosa como tan de arroparte, ¿no? Como, pero dejarte a la vez tomar tus propias decisiones, ¿no? Entonces, eso también para mí fue muy importante, pero luego como última sensación o experiencia, pues el día de la inauguración, que ya también sabemos lo que esas inauguraciones en salón eran, ¿no? Que ojalá podamos volver a hacerlas pronto, Sí, pero bueno, pues para mí, no sé, como que significó mucho en cuanto a la comunidad artística de Madrid, ¿no? Como la gente de Madrid, cómo me hizo sentir a mí la gente de Madrid en ese momento, ¿no? Como, no solo a través de que les gustase lo que habíamos hecho, que luego para mí además pues es una pieza que
que me pareció muy buena, no sé si está mal que lo diga, pero me quedé súper satisfecha con ella, me encanta verla, me encanta ver las fotos, o sea, es una pieza que para mí es muy importante. Luego también es como un poco casi un punto de inflexión en mi propia práctica también. Pero luego eso, como para cerrar todo, pues esa cosa de Madrid, de la gente de Madrid y del apoyo y de lo arropada que me sentía ahí, ¿no? Como lo bien que me sentí yo en esa inauguración, como, no sé. De la gente de Madrid, que muchísimos ni somos de Madrid, gatos, Bueno, como sea, sí, pero pero que como, estamos aquí viendo, sí, yo siempre sí, veo que hay una energía y se generan muchas cosas, hay una sí, escena independiente, bueno, ahora estamos con la pandemia, pero una escena independiente bastante interesante, que bien, pues desde luego Salón, Alimentación 30, pues tú estás ahí en estos sitios, ¿no? De lo independiente, en la parte institucional todavía no te he visto, no, 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 te estamos esperando. Yo sé que, ya te digo, no quería hablar de pandemia ni tristezas, pero es la vida real ahora mismo. Y es que antes has mencionado un poco y tú me lo has contado, tienes pendiente una exposición en París que se así, está haciendo de rogar, ¿no? Y bueno. esta sí, era en galería o donde, bueno, era, no, va a ser dónde. Es en un espacio independiente también También, vale, no, estaba París, sí. O confusa, sea, tienen sí. un espacio que, bueno, funciona como galería, ¿no? Pero sí, es un artist run space, basically, como Ajá. básicamente, que es un poco, sí, la línea en la que me muevo hasta ahora, que yo la verdad es que me siento súper cómoda ahí, porque también el modo en el que trabajo, bueno, pues se me ha bueno, como que ha habido como una sinergia buena con estos espacios con los que he trabajado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, pues no sé, tampoco le doy muchas vueltas o sea, normalmente si me gusta el espacio, pues digo que sí, si me gusta como un poco, bueno, la línea de trabajo que sigue o la gente que lo lleva o, ¿no? Como el modo que tienen de actuar pues no sé, pero vamos que si saliese una institución, saliese una galería, saliese, pues oye, también bien, vamos, no... Simplemente pues se ha acontecido de esa manera, supongo que habrá alguna razón, pero bueno, no lo sé por qué. Bueno, mira, como nos queda poco tiempo, vamos a hablar ¿Así un ya? poco de materiales porque otros algunos lo vamos a poder ver mañana, pero vamos a ser contados. Entonces, yo sé que es un tema importante en tu obra, te he visto mirando tu web, te he visto trabajar un tiempo continuo en cerámica, el otro día te preguntaba si la habías abandonado, me dijiste un no, pero que ahora estás interesada en otros materiales, hablamos de la silicona, la resina, estás con estos bioplásticos. Y luego esto tan bonito que te veo como es que un trabajo de desestructurar materiales para mí, que a partir de lo que me has enseñado en breve, que es una hamaca, se convierte en cuerdas, se convierte en serrín, da pieza a otras piezas. Esto me parece un trabajo como de desestructuración de una historia que lleva a otra y a otra y a otra, que me encantaría que cuentes algo dentro del misterio de tu trabajo, lo que puedas y quieras contar para un poco ya cerrar la conversación. Vale, pues bueno, a ver, en cuanto a materiales, sí que te comentaba también como la cerámica, que es una cosa que me pregunta mucho la gente, que entiendo también que pregunten, porque ha habido un momento que es prácticamente el material que he utilizado en exclusiva, pero ese material vino un poco como, pues ese momento que te contaba de ese paso de la práctica más académica a la práctica más plástica. Yo cuando empecé, cuando me planteé volver a hacer cosas, necesitaba como agarrarme a algo que me generase pues una mecánica casi como de un ritmo de trabajo o de alguna manera pues incluso seguridad, ¿no? A la hora de ejecutar cosas y pensar en otras mientras ejecutas esas, ¿no? Como, pero sobre todo pues ganar un poco de confianza a la hora de pues llegar al estudio y ponerte a hacer cosas, que a veces es duro eso. Y entonces la cerámica, bueno, apareció un poco así por casualidad. La galería que me semi-representaba en Londres, pues tenía un estudio de cerámica justo debajo y un poco así, como había una chica que lo llevaba, bueno, no sé, como... La verdad es que fue un poco casualidad lo de la cerámica, pero de repente, pues bueno, me metí un poco ahí y por un tiempo determinado sí que me acompañó de forma paralela, o sea, como un poco ese interés que yo tenía en la cerámica, porque también es un material que es inmenso y yo la verdad
tampoco tengo un interés en descubrir todo, ¿no? Como de qué se trata todo en la cerámica, no sé, como que a mí me sirvió en un momento muy determinado y me acompañó durante un tiempo de forma paralela en el desarrollo de mi práctica. Y como que las decisiones que iba tomando a la hora de formalizar, como que la cerámica me seguía acompañando, ¿no? Pero luego llegó un momento que, tanto por razones, yo creo, de la connotación del propio material, a incluso el modo en el que yo lo trabajaba, ¿no? Como mi interés llegó a un límite y el modo en el que yo trabajaba la cerámica, de alguna manera, como ese gesto, pues se repetía mucho, ¿no? Y entonces llegaba un momento que acababa haciendo mucho las mismas cosas, ¿no? Como eso por una parte, pero luego sobre todo, pues porque... Uy, perdón. Hoy bebe agua. Un poco saturación, ¿no? Por saturación. Un poco por saturación, pero sobre todo, principalmente porque pues de repente había como otros materiales que generaban otras conexiones que mi práctica necesitaba, ¿no? Como que había ciertas cosas que yo necesitaba decir con mi práctica que necesitaban de otros materiales que generasen otras conexiones, pues como yo qué sé, pues el terciopelo o, ¿sabes? Como, no sé. Pero bueno, de todos modos tengo que decir que salvo ese momento que yo he trabajado con la cerámica por esas razones, yo creo que el cómo trabajo ahora mismo define un poco más mi práctica en general, cómo ha sido siempre, que yo creo que ha tendido a ser más heterogénea en cuanto a, pues eso, la escritura o incluso en algún momento la música, o, ¿sabes? Entonces, esa cerámica, ese momento de cerámica fue bastante puntual. Y te decía que no lo he abandonado porque, bueno, ahora mismo la verdad es que hago poco de cerámica o nada, por decir, o sea, mira, nada, pero no quiere decir que no vaya a volver, porque, bueno, si en algún momento acontece y tiene su lugar, pues volverá, ¿sabes? No lo cierro para nada. Y luego lo de las sillas, a ver, las sillas es una cosa como un poco excepcional, porque esas sillas, o sea, yo primero no suelo trabajar con cosas que me encuentro por la calle, la verdad es que he recogido pocas cosas de la calle en mi vida, pero esas sillas que me las encontré de camino al antiguo estudio donde yo estaba ahí con Clara y con Carlos y con Alfredo en el Noveno Porto, esas sillas, no sé, como que de repente me Ana, llamaron la atención su aspecto, ¿sabes? Me llamó la atención su aspecto. Era como esa cosa de que estaban así como un poco incluso colapsadas, o sea, eran unas sillas que estaban ahí viejas, las habían tirado, pero esa cosa también como de esa silla de la playa, ¿no? Y del ocio, no sé, como que, pero yo las veía ahí como las pobres, como hechas un Cristo, porque estaban rotas, como un poco colapsadas de soportar tanto ocio o algo así, ¿no? Como a lo largo del tiempo, no lo sé. Entonces, bueno, me llamó la atención su aspecto, pero luego todas estas asociaciones pues han venido después, ¿no? te llamaron. Y luego la Ana, te voy a decir recogí. una cosa. Te voy a cortar el Ah, rollo ya está. porque tenemos que cortar. Entonces, las sillas, por un lado, van a quedar en la intriga y en el misterio y Perfecto, en qué van perfecto. a ser. Por otro lado, no tanto porque ayer en el Instagram Live se vio una parte del trabajo que estás sacando de las sillas, o Sí, sea que esa parte se como más puede ver obsesiva, en sí, Open sí. Studio. Entonces, yo ahora mismo a estas horas me voy a despedir de ti, Venga, me dale. voy a despedir de la gente que nos ha estado escuchando. Pues un beso muy grande. Venga, Virginia, un beso, un placer. Hasta mañana. Chao, Chao, chao. chao.